Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Israel. Shabbat Shalom para cada uno de los congregantes de la Kehilá de Yoshua. Para cada uno de los que nos sintonizan, nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, así como cada uno de los que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Que el Eterno les bendiga grandemente, poderosamente y abundantemente. Quienes habla es José Antolín Meléndez, de la República Mexicana en el Estado de México. Bien, hoy quiero compartirles mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana, que se intitula Ein Kael Yesurun. Traducido a nuestro idioma, no hay semejante a tu Dios, Yesurun. Bien, mis amados, pero ocupamos este tiempo también y estos medios para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Que el Eterno les bendiga grandemente a nuestros amados mentores, directores de las asambleas Alfa y Omega Incorporado, así como de Congregación del Yo Soy, de la Kehilá de Yoshua, de Radio Shalom y los ministerios derivados. Aleluya. También enviamos saludos y bendiciones al cuerpo de Morim Bemorot. También a nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el salmista de la Kehilá de Yoshua. También a nuestra amada hermana, compañera de milicia, Luz Estela Ochoa, que es la moderadora en la Kehilá de Yoshua, lo que es en las redes sociales. Bendiciones abundantes para todos. En el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Bien, mis amados, esta porción de Torah Ein Kael Yesurun la hemos estado estudiando durante el transcurso de toda la semana en el Sefer de Devarim, Deuteronomio capítulo 33, versos 26 al 29. Tehilín, Salmos 68, verso 32 y 35. Tehilín, Salmos 90, verso 1 y 2. Yehezkel Neví, el profeta Ezequiel, capítulo 11, versos del 15 al 20. Y lo que es en el Brit Hadashah, el pacto renovado, Aleph de Kefa, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 12. Bendito sea el Eterno. Pero primero vamos a agradecerle una corta tefilá, pequeña tefilá, al Eterno por este día de reposo que nos concede, que nos regala, que nos obsequia. Abacadosh, le damos toda rabá en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Muchas gracias, Dios amado, por este día de reposo, este día de delicia que usted ha creado para nosotros. Muchísimas gracias, amado Dios. Le pedimos, Padre, que nos ayude a santificar este día, a consagrarlo para usted, cada día a más y más congregantes de la Kehilá de Yoshua y a todos aquellos que en su corazón han dispuesto, Padre, reposar, descansar en este Yom Shabbat, pero que de alguna manera tienen que estar trabajando, laborando o haciendo otras funciones, Padre, y el anhelo en su corazón es también gozarse junto con nosotros. Concédales, Padre, concédales, Señor, un trabajo con el tiempo redimido en su tiempo, un trabajo de acorde, una empresa, un negocio, un establecimiento que sea favorable, Señor, para que puedan disponer del tiempo, Eterno Rey, y puedan estar en sincronía, reposando de las obras seculares y dedicándose a lo primordial, que es estar en comunión con usted, amado Padre Santo. Se lo pedimos en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, de amén. Aleluya. Bien, mis amados, pues vamos a empezar lo que es ahí en el Sefer de Devarim. Deuteronomio capítulo 33, verso 26, que es donde comienza nuestra parashá, nuestra porción de Torah de esta semana. Dice, a la letra dice de esta manera: no hay nadie como él, oh Yesurun. Yesurun es Israel y él es el Eterno. Así es que no hay nadie como el Eterno, oh Israel. Aquel que monta los cielos, él es tu Dios. Él es tu ayuda, que en su gran majestad monta los firmamentos. Y montar, nos dice Rashi, en el sentido de dominio. Jehová Sebaot domina el universo. Él es el rey de los universos. Los cielos son la morada de Elohim, y debajo de él están los poderosos del mundo.
Y nos comenta Rashi que, refiriéndose a Sihón y a Og, reyes poderosos, a quienes él, el Eterno, destruyó. Pero dice, los cielos son la morada de Elohim, y debajo de él están los poderosos. El Tejilín 91 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Shaddai, del Omnipotente, del Todo Suficiente, del Todopoderoso. Israel vivirá confiado, como Jacob, en una tierra donde fluye leche y miel, vino y cereales. Y también los cielos le bendecirán con su rocío. Dice Rashi, en otras palabras, no tendrá necesidad de vivir todos agrupados, amontonados, defendiéndose los unos de los otros y defendiéndose de los enemigos, sino que vivirán en Shalom, cada uno en su territorio, cada uno en el territorio, en esa porción de tierra que el Eterno había designado para cada uno de ellos. Se deleitarán con los frutos de su propia higuera y tomarán del vino de su propio viñedo. Bendito sea el Eterno. Entonces no sería una soledad que vivieran cada quien en su lugar, en amargura, sino sería algo de sosiego, algo de shalom, con la así como la bendición de Jacob. Así como Jacob bendijo a Israel, ahí en Bereshit 48, verso 21, cuando dice Jacob Israel, hablando con Joseph, y le dice, tú ves que estoy muriendo ahora, pero Elohim, Jehová Tsebaot, estará contigo y te devolverá a la tierra de tus padres. Rashi interpreta esta porción de la siguiente manera: afortunado eres tú, Israel. ¿Quién se puede comparar a ti? Un pueblo salvado por el mismo Eterno. Eres tu escudo. Él es quien te auxilia. Es la espada de tu victoria. Tus enemigos pretenderán engañarte, pero tú pisotearás sus altares paganos. Tú pisotearás, hollarás sus emblemas, sus idolatrías. Y aquí vemos bendiciones de parte de Moshe Rabenu a Yeshurun, a Israel. Y también vemos la bendición de Jacob sobre Israel, en específico en José, en Efraín, en Manashe. Y vemos bendiciones proféticas a corto, mediano y largo plazo. Inclusive vemos bendiciones y profecías duales, con doble cumplimiento. Cumplimiento a corto plazo y cumplimiento en algunas profecías que aún no se cumple. No hay semejante a tu Dios, oh Yeshurun. No hay semejante a tu Dios, oh Israel. Los amados patriarcas nuestros, en Lemuná, Abraham Avino, Isaac, Jacob, ellos también elevaron gloria al Eterno a través de sus mismas vidas. Podemos ver esta oración de bendición de parte de Moshe a Yeshurun, pero vemos la exaltación al Elohim de Yeshurun, al Elohim de Israel, a Jehová Tsebaot. No hay semejante a tu Elohim, oh Israel. Y vemos que nuestros amados patriarcas, ellos trabajaron, obraron, operaron de diferentes maneras el uno del otro. Hasta en algunos casos podemos ver que sus caminos eran como si fuesen opuestos. Entre ellos tres había grandes diferencias. Pero ellos adoraban a Jehová Sebaot con todo su corazón, con toda su alma, y difundían su kedushá, su santidad, a todo lugar donde ellos iban. Pero cada uno hizo lo que le correspondía, en su tiempo, en su forma, en su momento, de acuerdo al propósito de Jehová Avino.
Y así podemos regresarnos un poquito a la vida de Abraham y sabemos cómo padeció desde pequeño, cómo fue creciendo, cómo fue acechada su vida, cómo estuvo en una cueva, cómo salía, volteaba, veía el sol, la luna, pensaba que el sol era Dios y luego pensaba que era la luna porque opacaba el sol y luego salía el sol en la mañana y desaparecía la oscuridad de la luna y decía no, ninguno de los dos es Dios. Ciertamente todos son servidores, el sol, la luna, las estrellas, los vientos, la lluvia, todos son servidores de un Elohim omnipotente. Bendito sea el Eterno. Y vemos que nuestro padre Abraham, cuando tuvo su llamado, se trasladaba de un lugar a otro. Tanto en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, como fuera de ella. Podemos tomar como referencia ahí lo que es el Brit Hadasha, el Sefer de Hebreos, capítulo 11, versos del 8 al 10. Vemos que este capítulo tiene una galería de hombres y mujeres de Emuná, pero principalmente hombres. Ahí el verso 8 del capítulo 11 de los Ibrim nos dice, por la Emuná Abraham Avinu, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que habría de recibir, pero no sabía cuál era, y fue sin preguntar, fue creyendo, fue sin cuestionar, como lo leemos en Bereshit capítulo 12, versos del 1 al 5. Por este Emuná habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y como Jacob, su hijo y su nieto, quienes iban a recibir lo que el Eterno había prometido a Abraham Avinu, como nos dice el capítulo 12 de Bereshit, versos del 8 al 15. Bendito sea el Eterno. ¿Por qué hizo estas cosas Abraham Avinu? Porque estaba aguardando, esperando la ciudad que tiene fundamentos permanentes, la cual el arquitecto y constructor es Jehová, vuestro Elohim. Aleluya. ¿Qué hacía Abraham mientras esperaba esa ciudadanía? Difundía el nombre bendito de Jehová en toda la porción de tierra que él le tocaba caminar. La Gemara lo interpreta de esta manera. Y proclamó ahí Abraham Avinu el nombre de Jehová, Elohim del mundo. E hizo también proclamar el nombre del Altísimo en boca de todo presente. ¿Qué métodos usaba? Lo lograba a través de esa extraordinaria manera de ser hospedador, de recibir a los forasteros, a los que pasaban cerca de su habitación, de sus tiendas. Y por otros medios también, pero principalmente a través de ser hospedador. Él combinaba perfectamente las características, las virtudes que él tenía, entre las cuales tenía Emuná y Gesed, bondad. Él era bondadoso, él daba, él brindaba al prójimo, él era hospedador, lavaba los pies y daba alimento y daba agua de beber. Y diferente al camino de Abraham Avinu eran los caminos de Isaac. Él se dedicaba a otra actividad, pero también es considerado un hombre de Emuná, como nos lo dice la bendita Torá. Ahí en el Brit Hadashah, que es nuestra Torá oral, ahí nos explica también de Abraham. En el verso 17 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos dice que por la emuná Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, entregándolo como una ofrenda quemada de aroma grato al Eterno. Ciertamente las religiones nos han enseñado, nos han instruido de que Abraham era un joven, era un niño, pero en realidad no. Tenemos una enseñanza ahí en lo que es la librería virtual de Congregaciones Yo Soy, que se intitula La atadura de Isaac. Y ahí nos explica y nos hace saber que Isaac era un varón de más de 30 años, consciente de lo que estaba sucediendo, y que le decía a su padre: átame fuertemente, padre, porque no quiero ser yo causa
de que el sacrificio, el holocausto, sea imperfecto. Aleluya, eso nos lo dice Bereshit, capítulo 21, verso 12. Bendito sea el Eterno. Verso 19 de lo que estamos leyendo. Plenamente convencido de que Jehová es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta era la emuná de Abraham Avinu, aquel que fue el padre de la emuná, el que creía en esperanza contra esperanza. Por emuná, Isaac bendijo a Jacob y a Esab, sus hijos, respecto a cosas futuras, cosas que aún no sucedían, pero en su bendición había profecía. Isaac nunca salió de Israel. Abraham Avinu instituyó la tefilá de en la mañana. Isaac, la tefilá de en la tarde. Y veremos que Jacob, la tefilá de en la noche. Entonces Isaac no salió de sus tierras. Y su cualidad esencial era la gebulá, la rigidez. ¿Y qué implica esta característica que él tenía? Él tenía la característica de escalar, de elevarse, de abajo hacia arriba, en contraposición a la bondad, al gesed, característica de su padre, que es dar y transmitir de arriba hacia abajo. Y esto lo fuimos reflejados en sus labores que él tenía. Y como bien nos relata la bendita Torá en Bereshit, él excavaba pozos. Isaac revelaba las aguas surgientes escondidas en la profundidad de la tierra y las elevaba hacia arriba. No rascaba un pozo y dirigía aguas de otros lados para llenarlo. No, en ninguna manera. Él quitaba la tierra, el barro, las piedras, rascaba, ahondaba y revelaba el líquido vital interno en las entrañas, en el seno de la tierra, y de ahí lo hacía subir hacia arriba. A diferencia de Abraham Avinu, que introdujo la santidad en este mundo, Isaac se preocupó principalmente de revelar la santidad que existe en el propio mundo, dentro de las entrañas de la tierra, y así dentro del corazón de los hombres. Enseñó a los hombres que llegaran por sus propios medios y su propio esfuerzo a hacer de este mundo un instrumento para la divinidad. Enseñó a su prójimo con sus actos. Estos hermosos patriarcas, amados patriarcas, constituyeron un modelo para vivir. Aunque de manera diferente, ellos glorificaron el nombre del Eterno y lo pusieron por todo lo alto. Bendito sea el Eterno. Oh Kadosh Baruj Hu. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver esa gran diferencia entre ellos dos. Uno hacía descender la Torá, la instrucción divina de arriba hacia abajo. Y el otro enseñaba al hombre que dentro de su ser puede haber ríos de agua viva que salten para vida eterna. Cuando alguien saca lo mejor de sí, cuando se le da libertad a la buena inclinación, a obedecer los mandamientos del Eterno, así es como el hombre puede mostrar lo mejor que hay dentro de él. Y Abraham vino, él mostró que a través de la emuná podemos traer el reino de los Amain aquí a este mundo, a este olam. Pero bueno, hay que aprender de Isaac el oficio de excavar pozos. Poner al descubierto la verdad oculta, lo interno. Bendito sea nuestro Abacados. Dentro de nosotros está el potencial para hacer el bien. Quizá para nosotros es más fácil ver el potencial que hemos tenido y la capacidad de hacer el mal. Pero la misma capacidad que has tenido para hacer lo malo, ese mismo potencial tienes para hacer lo bueno. Entonces, el patriarca Isaac nos enseña cuál debe ser nuestra visión y actitud hacia el pueblo del Eterno.
en que exteriormente solamente vemos tierra, piedras, barro, abrojos, espinos, cardos. Pero en realidad esto solamente es la cobertura. Isaac nos enseñó que dentro, en lo íntimo, de ahí fluyen las cosas, y lo que debe de fluir es el agua de bondad, el agua de fe, el agua de amor, y es necesario quitar todo lo externo para que se pueda ver lo interno. Es necesario que el clipot sea roto, sea quebrado. Bendito sea el Eterno. Así que volvemos a ver el relato de Isaac, que excavó y no se desanimó, incluso cuando los filisteos taparon los pozos una y otra vez. También así nosotros como ellos tenemos prohibido rendirnos y perder la esperanza. Solo hay que volver a excavar, quitar la piedra, la tierra, el lodo y encontrar las chispas divinas, las perlas de Muná. Y esto nos asegura que llegaremos a ese pozo llamado Rehobot, cuando el Eterno nos concedió la amplitud, cuando nos trae a lugares espaciosos. El enemigo de nuestras almas, el Hasatán, nos hace creer en nuestra mente, a veces en nuestro corazón, que el Eterno nos trae para reducirnos, para tenernos estrechos, limitados, castigados, pero en realidad no, el que te limita, te castiga y te oprime es el pecado, la transgresión. Y el Eterno nos trae a lugares espaciosos cuando obedecemos sus misbot, sus mandamientos. Bendito sea el Eterno Jehová Sebaot. Ahí en el Sefer de los Ibrim, capítulo 11, verso 21, nos dice que por la emuná Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de Yosef y adoró apoyándose sobre la cabeza de su bastón. Bereshit 47:31 nos dice, él dijo, júramelo, y él lo juró. Entonces Israel, Jacob, apoyándose en su bastón, se inclinó reverentemente en adoración a Jehová. Jacob era un hombre cuyas visiones más grandes venían a él cuando él dormía, en los transcursos de las vigilias de la noche. Lejos de su casa, mientras escapaba de un peligro, él iba a encuentro con otro peligro, y mientras escapaba de Sab, su hermano, que lo quería matar, se detuvo para descansar y solamente contaba con algunas rocas y la ropa que llevaba encima. Así que tomó las rocas y se recostó su cabeza sobre ellas. Y ahí es donde tuvo lo que se conoce como una epifanía, una manifestación de Dios, una revelación de Dios. Un sueño tuvo él. Un sueño cuando vio una escalera puesta en tierra, que es otro extremo, daba con los cielos, y los ángeles del Eterno subían y bajaban. Y cuando Jacob despertó pensó, oh, ¿dónde estoy? Y él dijo, seguramente este lugar es casa de Elohim y puerta de los Samaín. Aleluya. Y fue llamado Betel, casa del Eterno, la casa de él. Y bueno, resultó un día que escapaba con su suegro y tenía temor porque también venía Esab, su hermano, con un ejército en contra de él. Y entonces nuevamente Jacob lucha contra la mala inclinación. Y nos dice la bendita Torá que peleó con un ángel a la medianoche. Y así estuvo peleando hasta que rayaba el alba. Y prevaleció. Tenía un corazón de guerrero. Y quería ser libre de esa mala inclinación. A aquel lugar le pusieron por nombre Peniel. Porque dijo, he visto al Eterno cara a cara y ha sido preservada mi vida. Bendito sea el Eterno. Y estos acontecimientos espirituales fueron decisivos en la vida de Jacob. Cambió su naturaleza, dejó de ser Jacob y el Eterno le puso Israel por nombre, con una naturaleza diferente. Bendito sea el Eterno. Y de esta manera Jacob entendió, comprendió y tuvo el privilegio de ser el patriarca, el padre de las 12 tribus, de los 12 príncipes de tribu del bendito pueblo de Israel. Y así podemos entender que entre los tres, entre Abraham,
Isaac y Jacob, hubo una gran diferencia en su forma de vivir, en su forma de glorificar al Eterno, pero el mismo Eterno de Abraham era el mismo Elohim de Isaac y era el mismo Elohim de Jacob, y así es que llevaron testimonios diferentes y le dieron gloria y honra al Eterno a través de sus vidas y pusieron por alto el nombre bendito de Jehová como Jehová Nisi, Jehová el estandarte de ellos. Y todo esto nos enseña, como nos dice en el Brit Hadasha, el Sheliach Kefa, en Alej de Kefa, capítulo 2, versos del 8 al 12. Cuando Él nos dice, finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois lámparas, para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apartaos del mal y haced el bien, busquéis la shalom y sigámosla. Es el consejo del Sheliach Kefa. ¿De dónde tuvieron la instrucción estos siervos del Eterno? De la bendita Torah. Porque nos enseña las grandes diferencias en perfil, en carácter, en oficio de Abraham, de Isaac y de Jacob, y la diferente manera en que ellos manifestaron la gloria del bendito nombre de Jehová Sebaot. La forma de glorificar al Eterno con sus propias vidas, independientemente de hacerlo con sus propias palabras, palabras que surgían de un corazón limpio, de un amor puro. Y eso lo debemos entender nosotros. Pero ciertamente la bendita Torah nos está hablando de la porción donde nuestro amado patriarca también en la Emuná, Moshe Rabbenu, se está despidiendo de los Bnei Israel, de Yesurún, y está dando gloria y honra al Eterno, aunque sabe que es sus últimos momentos. Así pues tenemos que entender, y con la ayuda y el favor del Eterno estaremos dedicándole una parashá completa a Moshe Rabbenu. Pero ¿qué dice el Sheliach Kefa? Porque los ojos del Eterno están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Adón está sobre aquellos que hacen el mal. Entendiendo los diferentes matices y la forma de exaltar al Eterno de nuestros patriarcas, y también en la vida de Yosef, de cada uno de los príncipes de tribu, en la vida de Moshe Rabbenu, de Aharón, de Cohen Hagadol, podemos entender que todos llevaron un ministerio diferente. Así pues el Eterno nos dice, instruye al niño desde pequeño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Eterno tiene un camino trazado para cada ser humano. Y nuestra responsabilidad es instruir a los pequeños, aquellos que vienen atrás, aquellos que son el futuro. Instruirles en su camino, en el camino que el Eterno tiene trazado para ellos. Y a veces cometemos el error de tratar de instruir a los más pequeños en nuestro camino, queriendo que en ellos se cumpla y se viva lo que nosotros no vivimos. Pero ciertamente a través de la vida de Abraham, Isaac y Jacob, podemos darnos cuenta que cada uno tenía un camino, y en esa forma de vivir, ser, pensar y desarrollarse, glorificaron al Eterno. Así que, como dice la bendita Torah, este es el todo del hombre: teme al Eterno y guarda su mitzvot, porque no hay más. Este es el todo del hombre. Así pues, mis amados hermanos y hermanas, Ajim de Ahayot, doy por terminado este comentario de la parashá de esta semana. Comentarios muy hermosos, parashot muy hermosas. Con la ayuda y el favor del Eterno nos reunimos el próximo Shabbat en Ejad, gozosos, contentos, porque el Eterno siempre sigue hablando y el Eterno siempre nos sigue enseñando y nosotros nos seguimos gozando. Así que síguete gozando, Israel. Shabbat Shalom, Leir Raot. Hasta pronto. Amén.